Reconocida por su espectacular y deslumbrante belleza, fue también sumamente popular por su tormentosa vida privada y su pasión por las joyas. La suya fue una de las historias más turbulentas de Hollywood y la que inauguró el ansia por saber hasta el último detalle de la vida privada de las estrellas. Te recuerdo que salió hace poco la revista de la historia como nunca la viste. El primer número es gratis. Puedes solicitarlo escribiendo a la historia como nunca la vistes @yahoo.com. El archivo que recibirás es en formato PDF. No te la pierdas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bueno, no voy a alargar mucho el preámbulo porque ya sabemos para qué estamos acá. Hoy les voy a presentar otro capítulo de 5 secretos vergonzosos. Y la estrella que vamos a conocer su secreto es la señora Elizabeth Taylor, también conocida como Liz Taylor. Liz Taylor fue una de las divas de Hollywood que brilló con mucha luz propia, principalmente por su extraordinaria belleza y sus ojos de color violeta, aunque muchos decían que era de un azul profundo en realidad, y por sus memorables actuaciones. Nos ha dejado películas maravillosas como Cleopatra de 1963. También es recordada por sus 8 matrimonios con 7 maridos, 2 matrimonios con el mismo hombre, que Richard Burton, el actor galés, y justamente con Richard Burton, ella protagonizó uno de los matrimonios más escandalosos de Hollywood, donde eran gente que no tenía ningún, digamos, inconveniente en abrir las puertas de su casa, conceder todo tipo de entrevista a quien se lo solicitara, y hablaban de su vida sexual, de su vida en común, sus peleas, sus líos. No ocultaban nada. Y esta pareja, digamos, al hacer esto, instalaron en el público la costumbre de querer saber todo con respecto a las estrellas. Porque antes los estudios cinematográficos ocultaban la vida de los actores, los defectos, hasta los delitos. Pero los presentaba como hombres y mujeres perfectos. Y no es así. Liz y Richard demostraron que eran seres comunes, tenían grandes cualidades, pero también tenían defectos como cualquier hijo de vecino. Y el público quería saber todo, cómo vivían estas grandes estrellas. Y ellos no tenían ningún inconveniente en mostrarlo. También Liz Taylor es recordada por su gran apoyo a causas nobles, por ejemplo, la lucha contra el SIDA, porque un amigo de ella, el actor Rod Hudson, murió de esa enfermedad. Y también conocía a Freddie Mercury, otra víctima de esa enfermedad. Creo que Elizabeth Taylor, junto con Frank Sinatra, Marilyn Monroe y Marlon Brando, son figuras simpáticas dentro de todo. No eran malas personas. Tenían defectos como todo ser humano. En el caso de Liz Taylor, no tenía ningún inconveniente en mostrarlo. Estos videos son más que nada para informativo y para aprender, y para poder sacar conclusiones y conocer mejor a estas estrellas. No digo más. Está todo en el video, disfrútenlo, saquen algún aprendizaje, que siempre algo se aprende, y nos seguimos viendo en otra producción futura, que no va a tardar en llegar. Chao, hasta la vista.
Elizabeth Taylor debió una parte no pequeña de su celebridad a su agitada vida amorosa, pero su carrera actoral es de gran valor por sí misma. Recibió 2 premios Oscar, una por Una mujer marcada en 1960 y por ¿Quién teme a Virginia Woolf? En 1966, y 3 nominaciones más, todas ellas en la categoría de Mejor Actriz Principal. Su primera nominación fue por la película El árbol de la vida en 1957 y estuvo nominada los siguientes 3 años, hasta que en 1960 se lo concedieron. Alcanzó el récord de 4 nominaciones en 4 años consecutivos y solo igualado por Marlon Brando. Ya en su madurez recibió un tercer Oscar honorífico. Fue una estrella calificada por los medios anglosajones como Bigger Than Life, una estrella mayor que la vida misma. Es una recordada leyenda femenina del Hollywood clásico, gracias a su belleza muy fotogénica, a una larga lista de películas relevantes con notables actuaciones y a un turbulento historial sentimental. Desarrolló en Estados Unidos una carrera artística que se extendió por más de 60 años, en la que adquirió popularidad principalmente como actriz en películas de Hollywood. Fue dirigida por prestigiosos directores como Vincent Minnelli o Richard Brooks, y actuó junto a actores como Spencer Tracy, Montgomery Clift, James Dean, Rod Hudson o Paul Newman. Pero, a pesar de todo, tenía sus secretos. Vamos a conocerlos. Elizabeth Taylor. Una enorme colección de enfermedades. Elizabeth Taylor luchó por un problema de salud a lo largo de su vida. A partir de su divorcio de Hilton, su primer marido, Taylor tuvo graves achaques cada vez que atravesaba por problemas en su vida personal. Fue hospitalizada más de 70 veces y tuvo al menos 20 operaciones. Muchas veces los titulares de los periódicos erróneamente anunciaban que estaba cerca de la muerte. En su madurez constantemente ganaba y perdía gran cantidad de peso, alcanzando desde 54 hasta 82 kilos en la década de 1980. Comenzó con una adicción al tabaco a mitad de la década de 1950 y temía desarrollar cáncer de pulmón. Cuando en octubre de 1975 unos estudios de rayos X le mostraron manchas en sus pulmones, llevando más tarde a un tratamiento para no desarrollar la enfermedad. Taylor tuvo problemas de columna 5 veces, tuvo 2 reemplazos de caderas, tenía una histerectomía, sufrió de disentería y flebitis, tuvo una perforación en su esófago. Sobrevivió a un benigno tumor cerebral erradicado en 1997 y al cáncer de piel, y tuvo ataques de neumonía que amenazaron su vida en 2 ocasiones. En noviembre del 2004, Taylor anunció que sufría insuficiencia cardíaca congestiva, una enfermedad progresiva en la que el corazón se debilita dejando de bombear suficiente sangre a todo el cuerpo, particularmente a las extremidades inferiores, tales como los tobillos y los pies. El 30 de mayo de 2006, Taylor apareció en Larry King Live para refutar las afirmaciones de que ella había estado enferma y negó las acusaciones que padecía la enfermedad de Alzheimer. Comenzó a usar una silla de ruedas y cuando se le preguntó al respecto, declaró que tenía osteoporosis y que había nacido con escoliosis. La mutación que otorgó a Taylor dobles pestañas también pudo haber contribuido a su historial de problemas del corazón. En 2009 se sometió a una cirugía cardíaca para colocarle una válvula en el corazón. En febrero de 2011, los nuevos síntomas relacionados con la insuficiencia cardíaca hicieron que fuera ingresada en el hospital Cedar Sinai Medical Center en Los Ángeles para un tratamiento, donde permaneció hasta su muerte a los 79 años, el 23 de marzo del 2011, rodeada de sus 4 hijos. Elizabeth Taylor. Muchas adicciones. Las adicciones no fueron desconocidas para la bella actriz. En 1983 admitió haber sido adicta a las pastillas para dormir y a los analgésicos durante 35 años. Recibió tratamiento para su alcoholismo y su adicción a las drogas, ingresando en el centro Betty Ford durante 7 semanas a partir de diciembre de 1983 hasta enero de 1984, y de nuevo a partir del otoño de 1988 hasta principios de 1989. Elizabeth Taylor. Una roba maridos. Elizabeth Taylor se casó 8 veces con 7 maridos, 2 veces con Richard Burton. Sus esposos en orden cronológico fueron Conrad Nicky Hilton. Taylor creía que estaba enamorada del joven heredero, pero también quería escapar del control de su madre. Hilton se daba al juego,
la bebida y a una conducta abusiva, y el matrimonio terminó en divorcio después de 9 meses. Michael Wilding, actor británico, 20 años mayor que ella. Mike Todd, productor de cine, quien un año después murió en un accidente de aviación. Aunque su relación fue tumultuosa, más tarde Taylor se refirió a él como uno de los 3 amores de su vida, junto con Burton y Las Joyas. Eddie Fisher, después de un periodo de tan solo 6 meses de viudez, conoció en 1959 al mejor amigo de Mike Todd, su esposo anterior, el cantante Eddie Fisher, casado por entonces con su mejor amiga, Debbie Reynolds. Su relación fue inicialmente amistosa, pero Fisher se prendó de ella y decidió abandonar a su mujer. La nueva pareja contrajo matrimonio en medio de uno de los escándalos más sonados de la época. Para esta boda, la actriz se convirtió al judaísmo, la creencia de Fisher. Liz Taylor fue tachada de roba marido, si bien ya en su madurez, ella y Debbie Reynolds se reconciliaron. Richard Burton lo conoció en 1962 en la filmación de Cleopatra y fue su gran amor, con quien después se casó y se divorció en 2 ocasiones y con el que adoptó a su 4ª hija. A raíz de su romance con Richard Burton, estando ambos casados con otras parejas, un periódico del Vaticano la acusó de vagabundeo erótico, frase que inundó los titulares de todo el mundo. Burton salió en su defensa afirmando que había tenido solamente 5 parejas, todas conocidas, mientras que otras divas de Hollywood se acostaban con cualquiera en la primera noche, si bien manteniendo en secreto. Otra fuente allegada a la actriz coincide en describirla como bastante convencional en el amor. Dicen que si se casó 8 veces fue porque no era proclive a aventuras fugaces y quería formalizar cada nueva relación con una boda. Para concluir, los demás maridos fueron John Warner, con el que tuvo un matrimonio infeliz que la llevó al alcoholismo; Larry Forstenky, obrero de la construcción al que había conocido en el centro Betty Ford durante una cura de desintoxicación. Contrajeron matrimonio en el rancho Neverland de Michael Jackson en 1991 y terminaron divorciándose en 1996. Elizabeth Taylor, el gran y escandaloso romance con Richard Burton. Un hombre intenta beber de su taza de té, pero es incapaz de hacerlo. Está demasiado enfermo. Los excesos de la noche anterior se han traducido en unos temblores que le impiden mantener la firmeza suficiente para beber de la taza. Una mujer desconocida se acerca, toma la taza entre sus manos y la acerca a sus labios, ayudándole a beber sin dejar de mirarle a los ojos. A partir de ese momento no van a separarse ni un solo día en los 10 años siguientes. Esta escena podría estar sacada de un melodrama de Hollywood, pero es algo aún mejor. Richard Burton y Liz Taylor conociéndose por primera vez y desatando lo que sería la relación más famosa del siglo XX, el matrimonio que creó el concepto de celebridad. Antes de Liz y Richard, las estrellas de Hollywood eran íconos etéreos. Su vida privada, sus escándalos e incluso sus delitos quedaban ocultos, gracias a una industria que protegía la imagen impecable de sus mitos. Los actores podían hacer lo que les diera en gana en su alcoba, siempre y cuando mantuviesen las apariencias con profesionalidad. Pero la ferocidad con la que Taylor y Burton vivieron su amor hizo incontenible el escándalo. Ambos estaban casados cuando se fugaron juntos a Italia. El Vaticano condenó públicamente su relación, describiéndoles como unos vagabundos eróticos. E incluso el Congreso de Estados Unidos se planteó prohibirles la entrada al país. Ambos amantes eran británicos, como habían vetado a la sueca Ingrid Bergman tras su aventura adúltera con Roberto Rossellini. Los espectadores, por su parte, se mostraron insaciables ante este espectáculo público de vagabundeo erótico. El mundo entero se dio cuenta de que solo había una cosa que le gustase más que las estrellas con una imagen intachable, las estrellas que aireaban sus detalles más íntimos, ya fueran sexuales, amorosos o de estilo de vida. El rodaje en el que se conocieron, Cleopatra, acabó siendo la producción más cara de la historia del cine, y su director planteó la posibilidad de dividirla en 2 películas, César y Cleopatra, Marco Antonio y Cleopatra, para amortizar la inversión, demostrando ser un visionario comercial. Los productores se negaron. ¿Quién iba a querer ver la primera parte? En ella no salía Marco Antonio, y lo que todo el mundo se moría por ver era la tensión sexual entre Richard y Liz. A partir de su boda en 1964, la prensa se decepcionó con la pareja. Lejos de proteger su intimidad, Richard y Liz parecían encantados de compartir su fastuosa vida con el mundo entero.
Era como si el haberse conocido rodando la película más cara del mundo, su matrimonio estuviera marcado por el exceso y el derroche. Yates, aviones privados, mansiones, obras de arte, desde Picasso a Van Gogh, Renoir o Rembrandt. Y joyas, muchas joyas. La fascinación de Liz Taylor con las piedras preciosas era voraz, pero su marido estaba decidido a saciarla hasta el punto de comprar el diamante más caro del mundo, un Cartier de casi 70 quilates valorado en $1.000.000, una extravagancia que bautizó el pedrusco para siempre como el diamante Taylor Burton. Tanta lujuria imposible de controlar, lo cual a veces era romántico y otras veces insoportable. La adicción al alcohol de él y a los sedantes de ella explotaban en discusiones atroces que supusieron una pesadilla para todos aquellos que trabajaron en las 11 películas que el matrimonio rodó durante su relación. ¿Quién teme a Virginia Woolf? La historia de un matrimonio de alcohólicos que se odiaban apasionadamente parecía un juego perverso en el que las dos estrellas convertían sus discusiones en un parque temático. Los amigos de la pareja contaban que a Liz y a Richard les encantaba discutir, en privado o en público, y se tomaban los insultos como preliminares sexuales. Cada bronca se convertía en una noche de pasión y una nueva joya a la mañana siguiente. Elizabeth tiene un nuevo zafiro, le explicaba Richard al director de la película. Creo que es de 39 quilates y no va a venir a rodar hoy. Está demasiado fascinada mirando la piedra con una mano y comiendo pastel de riñones con la otra. La naturalidad con la que Richard y Liz hablaban de sus sentimientos y su furia sexual sería un escándalo hoy en día. Así que en los años 60 era directamente una revolución en la cultura pop. Si te excitas hasta jugando al Scrabble, es que es amor. Garantizaba ella. Él respondía: Liz es una actriz brillante, bella hasta el extremo que supera los sueños de la pornografía. Puede ser arrogante y obstinada, es clemente y cariñosa, tolera mis imposibilidades y borracheras, y me quiere, y yo la querré hasta que me muera. El matrimonio concedía entrevista en su casa, abriéndole la puerta al mundo entero y destruyendo para siempre la barrera entre la imagen pública y la vida personal de los famosos. A partir de ahí, el público nunca se conformaría con menos. También imposible sería mantener esa arrebatada forma de vida durante mucho tiempo. Tras 10 años de matrimonio, Liz Taylor y Richard Burton se separaron. Era el segundo divorcio de él y el cuarto de ella. Durante una reunión con sus abogados para acordar las cláusulas de su divorcio, la pareja volvió a sentirse atraída por ese magnetismo más fuerte que ellos y se dieron una nueva oportunidad. Se casaron de nuevo en Botswana, en 1975. En la sábana con los nuestros, declaró Liz, presumiendo una vez más de la ferocidad animal de su matrimonio. Pero su amor era una bomba de relojería, y ese segundo matrimonio duró solo 7 semanas, en las cuales Richard regaló 7 diamantes a Liz. Durante el resto de su vida, ambos siguieron obsesionados el uno con el otro. Quizá nos quisimos demasiado, confesó Liz, como si se les hubiera roto el amor literalmente de tanto usarlo. La actriz se casó 2 veces más, pero no tuvo reparos en reconocer que después de Richard, todos los hombres de su vida habían sido simplemente compañía. En 2010, Liz Taylor compartió su carta de amor con el periodista de Vanity Fair, Sam Kushner, quien las recopiló en un libro llamado El amor y la furia. Le dejó leer todas menos una, la breve carta que Richard le escribió a Liz en 1984, intentando convencerla de que volvieran a intentarlo. En ella, Richard se despedía con un conmovedor «Quiero volver a casa». Pero Liz no tuvo tiempo de responderle. Richard Burton murió 3 días después, y la carta descansó durante años en la mesita de luz junto a su cama. Según el hermano de Richard Burton, pocos días antes de su muerte, el actor le confesó que nunca había dejado de querer a Elizabeth, y nunca lo haría. La viuda de Burton le pidió a Liz que no asistiera al funeral para evitar el alboroto mediático. Entre la multitud de enormes coronas de flores, a muchos les llamó la atención la presencia de una sencilla rosa roja, a los pies del sepulcro de Richard. Tras tantos años de exceso, ya no hacían falta grandes demostraciones de amor y dolor. Todo el mundo conocía la pasión que había marcado la vida de Richard y Elizabeth, y que por extensión había cambiado para siempre la forma en que la prensa y el público consumen las estrellas de Hollywood. Elizabeth Taylor no dejó de recordar el amor de su vida durante los 25 años siguientes, en los que aquella carta reposó sobre su mesilla. Richard y yo tuvimos tiempo juntos, pero no el suficiente. Con amores así, nunca es suficiente. Elizabeth Taylor.
cambió de religión. A raíz de la muerte de Elizabeth Taylor y de los problemas con su enorme testamento, se ha dicho que la famosa actriz se convirtió al judaísmo a la edad de 27 años, algo que, por otra parte, ya aparecía citado en la biografía del crítico norirlandés Alexander Walker, Elizabeth, The Life of Elizabeth Taylor, Winterfeldel, 1991. Aunque Elizabeth Taylor nació en Londres en el seno de una familia cristiana, sus padres estadounidenses afincados en la capital británica pertenecían a la Christian Science. Desde su boda con Eddie Fisher en 1959 hasta su muerte en 2011, Elizabeth Taylor siempre profesó la fe judía. De hecho, cuando se instauró el mandato británico de Palestina, tanto su madre como su padrino, el influyente coronel Víctor Cazalet, amigo personal de Winston Churchill, apoyaron el sionismo. También la actriz lo apoyó a lo largo de toda su vida, al igual que al Estado de Israel durante el último medio siglo. Supo explotar con maestría su turbador e innegable atractivo sexual, y dio que hablar a través de sus romances polémicos. Es, probablemente, la actriz que fue declarada la más hermosa del mundo, en más ocasiones que ninguna otra, superando incluso al llamado animal más bello del mundo, Ava Gardner. Su rostro se convirtió en símbolo de perfección durante décadas, desde su adolescencia en los años 40 hasta su madurez, bien entrada la década de los 70. Tan famosa por su carrera cinematográfica como por su vida sentimental, Elizabeth Taylor ha sido objeto de la prensa rosa por sus constantes divorcios y matrimonio y por sus problemas de salud. Célebre también por sus labores humanitarias en la lucha contra el SIDA desde la muerte de su amigo Rod Hudson, y colaboró con una sociedad dedicada a la lucha y la investigación de esta grave enfermedad.